¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes algunos aspectos acerca de la situación financiera desde un punto de vista conceptual y teniendo como marco de referencia las normas internacionales de información financiera. Bueno, uno de los aspectos ya que se hacen obvios acerca del término situación financiera se ha dado con la aplicación de la nueva versión de la norma internacional de contabilidad número 1, que se refiere a la preparación de estados financieros, al considerar al balance general como estado de situación financiera. Si nosotros lo veíamos desde una perspectiva del tema de análisis de esta información, sabíamos que encontrábamos la situación financiera después de revisar un estado financiero como el balance general. Desde esta perspectiva, para poder nosotros analizar la situación financiera de una organización o de una entidad, deberíamos reconocer justamente los dos componentes básicos que se deben tener en consideración. Desde la perspectiva, lógicamente, de los recursos. Ojo, cuando nosotros hablamos del tema de la situación financiera, no nos referimos a un tema de fondos, no nos referimos a un tema de dinero. Si queremos referirnos a estos aspectos, entonces sencillamente podría irme a ver el tema del estado de flujo de efectivo. Pero en este caso nos referimos a recursos porque los dos componentes básicos a considerar desde la perspectiva de la situación financiera son, por un lado, de dónde obtengo recursos y por otro lado, cómo los aplico. Esta situación se va a ver reflejada justamente en los componentes que nosotros identificamos dentro del estado de situación financiera. Es así que decimos que cuando queremos hablar del origen de los recursos, estos pueden ser a cargo de terceros o, en todo caso, a cargo de los propietarios. Si se tiene en cuenta que la fuente de los recursos fueron terceros, entonces estamos hablando de un pasivo o de una deuda. Mientras que en el caso de que el origen de estos recursos hayan sido los dueños, los socios, los accionistas, nos referimos en este caso al capital. El párrafo número 49 del marco conceptual de preparación de información financiera, ¿no? De preparación y presentación de información financiera que nos sirve a nosotros de base para que podamos trabajar este tema, nos habla acerca de la situación financiera de la siguiente manera. Nos dice que los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, pasivos y patrimonio neto. Ya hemos identificado hace un momento el pasivo y el patrimonio neto, bueno, en realidad el capital, como la fuente de los recursos. Y el activo es donde nosotros vamos a encontrar representado cómo se aplican estos recursos. Entonces, estos tres componentes nos van a permitir a nosotros afirmar cómo es la situación financiera de la empresa. Hablar de la situación financiera de la empresa desde un punto de análisis de las finanzas, nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, quién está financiando a la empresa, es decir, de dónde obtiene los recursos. Y más allá, profundizando, cuál es el costo de la obtención de estos recursos. Es así que en el pasivo nosotros vamos a encontrar un costo financiero y es así que por el lado del patrimonio neto del capital vamos a encontrar el tema de la tasa de distribución de utilidades, que en el caso de sociedades anónimas se refiere al tema de los dividendos. Pero a continuación veamos qué nos dice este párrafo 49 con respecto a los componentes. En primer lugar, cuando se refiere o define el activo, se dice que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Una palabra clave que tenemos que rescatar en esta definición es el control, que no es lo mismo que propiedad.
No olvidemos, por ejemplo, de manera práctica, que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del arrendamiento financiero, hablamos de que hay un control de un bien, más no la propiedad, pero sin embargo nosotros lo presentamos como una partida del activo. Desde el punto de vista del plan contable general empresarial en la cuenta 32, pero se presenta como en el estado de situación financiera como propiedades, planta y equipo o inmuebles, maquinaria y equipo. Otro aspecto fundamental que nosotros debemos reconocer dentro del concepto de activo es que es producto de lo que nosotros llamamos un suceso pasado, ¿sí? Es decir, la adquisición, es decir, que el saldo de esta cuenta va a arrastrarse durante varios ejercicios y que justamente nos va a ayudar a generar beneficios económicos, pero en un futuro. Si nosotros hablamos de un desembolso, y esto nos va a permitir a nosotros también conceptualmente diferenciar lo que es un costo de un gasto. Si nosotros estamos hablando de un desembolso, ese desembolso, si nos genera beneficios económicos en el presente ejercicio, entonces nosotros estaríamos ahí hablando de gasto. Pero si yo hablo de un desembolso que nos va a generar beneficios económicos en un futuro, entonces estamos hablando de un costo y por ende de un activo. Ese es un elemento fundamental que nos va a servir a nosotros para poder identificar estos aspectos. Muy bien, otro concepto que también nosotros debemos de tener en cuenta aquí es el tema del pasivo, que probablemente nosotros lo conocemos como deuda. El punto B del párrafo 49, el marco conceptual, nos dice lo siguiente. Un pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, ¿no? En este caso, hablar de un pasivo es hablar de una obligación. Y lógicamente que esa obligación está asociada a un vencimiento. Probablemente esa sea una diferencia con respecto a la partida que vamos a tener nosotros del patrimonio neto, en la cual el vencimiento en la práctica se podría decir, si es que lo vemos desde una perspectiva de que hay una vigencia ilimitada establecida en la constitución de esa entidad, hablaríamos entonces de la distribución del haber social. Pero en el caso del pasivo necesariamente va a haber un vencimiento. Eso es un tema fundamental. Y otro tema fundamental es que definitivamente al pasar el vencimiento, la entidad va a tener que desprenderse de recursos que le generarían beneficios económicos. Es así que probablemente el elemento tipo que nosotros consideramos acá es el dinero, ¿no? Que nos puede ayudar o representa un beneficio económico, pero al final nos vamos a tener que desprender de él para poder justamente cumplir con esta deuda o con este pasivo en la fecha correspondiente. El patrimonio neto es un concepto bastante interesante, muchas veces tomado en una versión, podemos decir algo así ligera, y definida simplemente como una consecuencia de la ecuación contable. Veamos cómo lo define el punto C del párrafo 49. Nos dice que el patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos. Como les decía, una consecuencia de la ecuación contable. Pero sin embargo, hablar del patrimonio neto en un mayor rango, podemos hablar de que el patrimonio neto representa el capital aportado por los dueños, por los socios y accionistas, y también nos va a nosotros presentar cómo se va a ir justamente evolucionando en el tiempo. Yo probablemente originalmente tengo un aporte de capital, pero luego tengo como consecuencia de ello utilidad. Luego, como esa consecuencia de utilidad, tengo una reserva legal. Luego probablemente en un ejercicio haga una revaluación y así sucesivamente. Y ese capital que originalmente pudo haber cuadrado con la cuenta, con el elemento 5 que llamamos patrimonio neto, vemos cómo va creciendo e incrementándose en el tiempo. Entonces, también es importante hablar que el patrimonio neto, y hablar del patrimonio neto y poder identificar pues un patrimonio bruto, que creo que lo hemos nosotros afirmado ya en anteriores videos. Cuando hablamos de patrimonio bruto o patrimonio general, nos estamos refiriendo al activo. El patrimonio es el conjunto de elementos, es decir, tangibles e intangibles, que justamente son controlados por una entidad. Ahora, este es el patrimonio bruto, pero de ese conjunto de bienes y derechos que tiene una institución, también podemos decir que algunos están financiados con recursos de terceros y otros con recursos propios. La parte que está financiada con recursos propios es la que corresponde al patrimonio neto.
Entonces, este concepto que nos va a servir y que es fundamental para que ustedes tengan en cuenta al momento de hablar de la situación financiera, deben de considerarlo también cuando apliquen sus ratios correspondientes. Muy bien amigos, esperamos que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y esperamos contar con sus visitas en www.normacontable.org. Si desean participar en nuestros talleres, pues sencillamente pueden escribirnos al correo eventos@perugestion.org o en todo caso visitar la página web www.perugestion.org/cursos. Muchas gracias por su atención.